No, Martina. Partimos. Logró llegar. Bueno, María Victoria, tú Sí. vas a exponer entonces. Sí. Le deseamos buenos días a todos y partimos con esta exposición de funcionamiento del Centro de Tratamiento Residencial para Adolescentes. Sí. Muy buenos días, muy bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Adelante. Consejera. Bueno, agradecer esta segunda instancia que tenemos de participación en el Consejo, en esta comisión, para poder abordar un tema que sabemos que es de interés para ustedes, para la comunidad, y que tiene que ver específicamente con una oferta que nosotros tenemos en la región, que son los programas de tratamiento, pero donde también en la sesión anterior o la vez anterior que vinimos hablamos sobre las brechas que tenemos en estos programas. Y una brecha tiene que ver con un centro residencial para niños, niñas y adolescentes para la región de Aysén, donde se puede atender a aquellos jóvenes que presentan consumo problemático de sustancias. ¿Ya? Traemos una presentación donde queremos contarles en qué consisten estos programas, en qué consiste esta modalidad de atención y de alguna manera justificar con algunos datos y antecedentes la importancia de poder contar con este programa en la región, cuáles han sido los trabajos que hemos realizado para poder avanzar en aquello también, porque se han realizado una serie de gestiones y creemos que puede ser también impulsado desde el gobierno regional el poder lograr concretar quizás esta iniciativa. ¿Pasamos? Me acompaña Domingo, que ya todos lo conocen, encargado del área de tratamiento, así que muchas gracias. ¿Ya? Partimos, bueno. Hay un antecedente que es importante y que tiene que ver con, se evidenció y se diagnosticó que habían varias regiones en el año 2023 que no contaban con este dispositivo y a partir de ello se levanta un proceso de licitación para poder tener esta oferta en distintas regiones. El compromiso, la idea era de que a lo menos existiese un residencial, una modalidad de residencial en cada una de las regiones del país para justamente evitar que los jóvenes y los niños sean trasladados o su atención de salud se genere dentro de su región, ¿ya? Este concurso lamentablemente quedó desierto, no se presentaron oferentes, por ende fue como la primera instancia en la cual no pudimos como concretar esta oferta y a nuestro juicio uno de los principales elementos que influye en esta situación era el bajo presupuesto que estaba asignado de 141 millones para poder tanto equipar como para funcionar en el periodo de un año. El propósito se sostiene y es entregar una oferta de tratamiento para niños, niñas y adolescentes menores de 20 años que no estén cubiertos bajo la garantía GES, que son para consumos de menor nivel de riesgo, y de esa manera poder atender también a aquellos jóvenes que no han infringido la ley, porque esta oferta es específica para aquellos niños y adolescentes, población general que nosotros le denominamos, ¿ya? Y el objetivo principal era fortalecer la oferta de tratamiento y generar el acceso, ¿ya? Este es el primer hito con el cual nosotros empezamos a hacer distintas gestiones, donde si no es el oferente privado, tenemos que obviamente mirar el oferente público. Senda es una institución que no puede ejecutar directamente, ya no tiene las facultades para poder tener programas de ejecución directa. Siempre tiene que tener un oferente que le ejecute su oferta programática. Y desde ahí en adelante se comenzaron a hacer distintas gestiones con el Servicio de Salud para poder avanzar en torno a mirar, ver de qué manera podemos tener esta oferta. Uno de los componentes más importantes sobre el cual recae harto presupuesto es el arriendo o el mobiliario. ¿Ya? Desde ahí se hicieron una serie de gestiones con bienes nacionales, con distintas instituciones, municipios también, que tuviesen alguna infraestructura que se pudiese destinar para estos fines, y si bien se hicieron muchas gestiones, bienes nacionales, tuvimos con un municipio también un par de reuniones, no pudimos concretar, ya de esa manera era una estrategia para poder abaratar costos.
Luego de eso, se hace desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales, se nos solicita, el poder hacer un levantamiento de información para poder identificar cuánto sale un centro residencial acá en la región, ¿ya? Que es lo que vamos a ver al final, pero que de alguna manera nos permitía poder ir justificando la necesidad de este centro, ¿ya? Lo primero entonces es que no existe esta oferta regional. La demanda que hay, la demanda real es de 4 a 6 niños durante el año. Hemos tenido situaciones en las cuales han tenido que ser trasladados los niños a otras regiones. Eso genera un desarraigo. La gran mayoría de ellos tienen medidas de protección también vigentes, entonces tampoco hay un contexto familiar que pueda acompañar estos procesos. Y hay una demanda que le denominamos demanda potencial y que son de aquellos casos que la unidad de corta estadía, la unidad de cuidados intensivos en psiquiatría que está en Aysén, que atiende a la población infanto-adolescente, nos ha comentado de que existe una demanda que es potencial porque como no existe la oferta, estos 4 a 6 casos son casos que ya definitivamente sí o sí hay que buscar una oferta residencial. El resto de los jóvenes se trata de cubrir esta necesidad con la oferta ambulatoria que sí tenemos en la región, en Aysén, en Chile Chico y en Coyhaique. Pero lo que ocurre es que al no ser la oferta que se requiere, comienza a ocurrir esto de los reingresos. Entonces salen de una estabilización psiquiátrica o de salud mental, que es lo que hace la UCIP, van a un programa ambulatorio, pero como no es lo que se espera, vuelven en el fondo a tener situaciones de urgencia, entonces tienen que volver a la unidad de hospitalización. Si existiese un residencial, el circuito sería que de un ambulatorio, si se requiere, pasen a una UCIP y de la UCIP, una vez estén estabilizados, vayan a un residencial, ¿ya? Para que luego pasen a un ambulatorio. Ese sería el circuito. Pero como nosotros no tenemos el residencial, pasa esta situación, ¿ya? Entonces, además, ocurre estos reingresos. Y bueno, también estamos de alguna manera, tenemos que hacernos cargo de la garantía que debiese cubrir el Estado del derecho de los niños, niñas y adolescentes a acceder de manera oportuna, integral y con una atención que sea de calidad, ¿ya? ¿Sí? Les contamos un poquito en qué consiste estos programas, ya dije un poco el objetivo, pero ahí se trabajan varios elementos, no es solamente el no consumo de sustancias, no es solamente abordar el consumo se explica por distintos motivos, ¿ya? Entonces tenemos que tener un abordaje mucho más amplio. Y un elemento importante que se trabaja es que son con las redes también, ¿ya? La gran mayoría de los jóvenes o de los niños, niñas, adolescentes que están en estos programas tienen otros programas interviniendo, de protección o algunos a nivel educativo o otro equipo sanitario. Entonces, la vinculación que tenga el equipo es sumamente importante. Y también poder que pueda participar también la familia y los adultos significativos, resguardando así también la continuidad de los cuidados. ¿Cuáles serían los beneficiarios de un centro residencial? Es importante señalar que se espera que este programa pudiese tener modalidad ambulatoria y también residencial. Y eso principal. ¿Sí? Cuando tú hablas de menores de 20 años, esos son los menores de 20 años, pero ¿cuál es el mínimo? No hay un mínimo en este tipo de programas, va a depender solamente de que se cumpla con el perfil de atención en torno al diagnóstico que presenten. Si tienen un consumo problemático de sustancias, podrían ingresar a una edad donde se inicie ese consumo problemático, ¿ya? O sea, la experiencia es que hay niños que han ingresado 12 años, 13 años a otros centros residenciales o que han demandado atención porque ya en esa edad se presenta un consumo problemático de sustancias, ¿ya? Entonces es un hasta pero no un desde, y eso igual es importante porque la oferta cubre en el fondo todo lo que de todos los niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Entonces el diagnóstico tiene que ser que presenten un consumo problemático, adolescentes que no hayan infringido la ley de responsabilidad penal adolescente. Estos programas están destinados a población general, con un compromiso biopsicosocial moderado severo y que yo ya les decía que no lo cubra el GES, que es una garantía, pero para aquellos consumos que son de menor nivel de biopsicosocial,
principalmente consumos perjudiciales, ¿ya? Este es un consumo ya problemático, instalado y con hartos factores que son de riesgo. La cobertura esperada, toda esta información nosotros también la sacamos de las bases de licitación que se levantaron en ese momento. Por eso ese hito es tan importante, porque de alguna manera norma lo que se espera o lo que se busca tener mediante esta oferta. Es un programa con 18 cupos mensuales ambulatorios y se espera tener 6 cupos mensuales residencial. Cupos mixtos, ya no se hace distinción si son hombres o mujeres, lo cual es importante también porque la idea es poder generar equidad en el acceso. Y la cobertura del programa residencial se espera que sea regional, ¿ya? Y eventualmente también interregional, porque también hoy en día hay otras regiones que tampoco tienen esta oferta, como por ejemplo Magallanes, que no tiene la oferta residencial, y otras regiones más que también les ocurre que hay 4 regiones en realidad en el país que no tienen esta oferta, entre esos nosotros. Este es el recurso humano que se espera de un programa con estas características, porque son todas estas las prestaciones que hay que entregar, ¿ya? Distintas consultas de salud mental, intervenciones psicosociales, consultas psicológicas, psicoterapia de grupo, psicodiagnóstico, trabajo en torno a las visitas domiciliarias y también todo el trabajo que se hace con las redes. Y se espera, según 21 a 25 planes, que en realidad estaríamos dentro del rango, sumando los ambulatorios con los residenciales, un equipo de tratamiento con estas características. Les cuento todo esto porque esto de alguna manera se va determinando el presupuesto también que se necesita para responder a un programa de estas características, ¿ya? ¿Sí? Y también debe tener una infraestructura, y esa infraestructura debe contar con las condiciones sanitarias, debe tener autorización sanitaria. Nosotros nos normamos por distintos funcionamientos y distintas normativas que regulan este tipo de cosas. El presupuesto anual aproximado, que nosotros acá tenemos 2 ejercicios presupuestarios, ¿sí? Primero, la subsecretaría en el año 2024, nosotros le presentamos, a nivel nacional le presenta a nivel regional, en conjunto con la dirección del servicio, de que el presupuesto era insuficiente, ya siendo 40 y tantos millones para las características de la región, los arriendos y todo lo que significa, era insuficiente. Pero no contábamos con un ejercicio que nos permitiese decir entonces cuánto sale un centro residencial de estas características. Y ahí se hace un levantamiento desde el Servicio de Salud a solicitud del subsecretario de redes asistenciales de aquella entonces, y se determina que el total sobre el cual se debiese trabajar en el fondo para poder contar con un centro residencial de estas características es de alrededor de 397 millones, ¿ya? Hay un porcentaje importante que estaría en la operación, a nivel operacional, y que es el arriendo, ¿ya? De hecho, en este presupuesto, en la parte operacional, casi un 50% estaba considerado en arriendo. Y ese arriendo se hizo en función de una posibilidad que en algún momento se vio en Aysén, de un espacio, una infraestructura que era de una congregación, ¿cierto?, religiosa que... Claro, entonces se valorizó en función de eso. Era un arriendo que la verdad era alrededor de 8 millones de pesos mensuales, pero era una infraestructura realmente tremenda, como de lo que se espera y de lo que muchas veces ofrecen las entidades privadas de este tipo de programas. Era una tremenda oportunidad para ojalá haber tenido un centro con esas características. Entonces eso era lo que había en gran parte del presupuesto. Pero si lo comparamos con otro presupuesto que nosotros tenemos, que es de un centro residencial que actualmente tenemos en la región, que es para mujeres adultas, que está funcionando en la comuna de Coyhaique y sobre la cual también hay un presupuesto asociado, está más o menos similar, ¿ya? La diferencia ahí sí es que el arriendo es más barato, pero hay otros gastos que se generan. Casi el 50%, gran parte del porcentaje, está asociado a los gastos en personal. Entonces eso es un presupuesto que es fijo, ¿ya?, por todos los profesionales que les contábamos antes que se requieren para atender estas situaciones de salud.
Y ese programa en la región sale 390 y tantos millones, ahí hay un aporte propio importante también del Servicio de Salud y nosotros como Senda, ¿ya? Sí, creo que esa es la presentación. Esto es lo que un poco queríamos comentarles, decir que se han hecho varias gestiones desde el año 2023 hasta ahora. Uno de los elementos que dificulta mucho es contar con una infraestructura que permita tener estos programas y de alguna manera invertir en un espacio físico que entregue este tipo de atención. Y de esa manera evitamos el gasto, porque el arriendo es gasto más que es un gasto permanente, ¿ya? Y así concentrarlo en otros ámbitos como el recurso profesional, como todo lo que tiene que ver con lo que se requiere para hacer funcionar un espacio de 24 horas, 7 días a la semana, donde tienen que haber turnos 24/7. Entonces, todo eso está alojado en los gastos de personal. Eso queríamos presentarles, hablar también sobre todas las gestiones que hemos realizado y de qué manera también poder mirar la importancia quizás de invertir en infraestructura que permita dar una respuesta, por ejemplo, como estas características, entendiendo que al no tener esta oferta en la región hay muchos o varios niños, adolescentes que tienen que ser trasladados a otras regiones, entendiendo con la complejidad de los casos que significa. Y muchas veces damos una respuesta porque el tribunal también lo dispone, nos oficia, a veces oficia los servicios para que pueda costear entidades privadas, ¿ya? Que más o menos salen casi lo que nosotros podríamos mirar en un centro residencial para más de una persona, obviamente. Y eso muchas veces no es la respuesta, porque no es solo la atención, también es el trabajo que hay que tener con las familias, con las redes, con los establecimientos donde residen los chicos, y eso está en el territorio, en sus regiones, no está necesariamente en otros lados. Entonces, incluso cuando se han hecho traslados, esos traslados no han tenido muy buenos resultados. Entonces, se responde a la necesidad de salud, pero en cuanto a la atención en otros lugares, pero no se resuelve la situación porque hay otros elementos que se requieren. Desde ahí la importancia de tener este centro en la región. Te agradecemos, María Victoria. Bueno, aquí está Anita María, Sí, está Jimena, está Pablo, quien les habla, está Carlita también, y todo el equipo. Manuel se fue. No estaba acompañando. Con respecto a eso, mira, se me viene a la mente porque aquí cada una cuadra hay una casa en venta, en Coyhaique. Por cuadra que andes tú, por Baquedano, por cualquier calle, en una cuadra hay una casa en venta. Usted no tiene posibilidad de comprar una, ¿por qué no? No, el servicio no puede adquirir bienes de esas características, solamente puede tener presupuesto para poder implementar y aportar o financiar el funcionamiento de los programas, pero no puede adquirir viviendas o propiedades. En los presupuestos, por lo menos, en los ítems que se nos entregan, es implementación, eso es todo lo que hay adentro de la casa, y funcionamiento. Pero no compra de normalmente estas casas ustedes están arrendando más de entre 4 millones a 8 millones de pesos mensuales, entonces. Sí. Claro, o sea, pienso que podría ser una alternativa habiendo tanto espacio. Y también, o sea, yo la información que tengo es que las glosas nos permiten solamente la implementación y también implementación, habilitación y funcionamiento, más no así la adquisición de inmuebles, ¿ya? Y claro, todo el resto es arriendo, efectivamente son todos los programas, o estamos adosados en algunos casos a programas como los ambulatorios, por ejemplo, está adosado al FOSAM, está adosado a una posta, y de esa manera en el fondo la infraestructura también se hace uso de aquello, entendiendo que somos parte de un convenio marco con el Servicio de Salud. Nosotros tuvimos una oportunidad también en este momento, este es un presupuesto que actualmente no tenemos en la región, ya
a propósito también de los distintos ajustes, como no era un presupuesto que estábamos ejecutando, porque lo teníamos en proyecto, en el último convenio que hicimos con el Servicio de Salud habíamos avanzado bastante. La idea era comenzar en el mes de septiembre, según un ajuste presupuestario que habíamos realizado, sacando presupuesto de un programa ambulatorio, sumándolo a este proyecto, pero obviamente al no ser un presupuesto que estábamos ejecutando en ese momento, ya tampoco contamos con el inicial. Correcto. Ya estamos Oye, más... cedemos la palabra a los consejeros y aparte de eso, en el plano ambulatorio, ¿cuántos niños tienen actualmente o niñas ustedes? Son 15 planes mensuales para las comunas de Aysén, Coyhaique y Chile Chico. Son 30, 45 planes más o menos. 45. Sí. ¿Pero tienen niños ambulatorios ustedes? Sí, sí. En Coyhaique, en Aysén y en Chile Chico. ¿Ya? De hecho, la idea, el último proyecto que levantamos con el servicio, que es el que yo le comentaba que habíamos hecho convenio y todo, pero que tuvimos que hacer la modificación en el programa que teníamos en Aysén, porque allá hay una casa en Aysén, donde funciona este programa ambulatorio. La idea era poder habilitar ese espacio, porque ahí funciona el ambulatorio de adultos y el ambulatorio de niños. La idea era los de adultos sacarlos de ese espacio, quizás incorporarlo en otro lugar, porque los programas ambulatorios son menos complejos de conseguir espacio, en algunos casos, y ahí adosar el residencial. ¿Ya? Y eso lo habíamos levantado, habíamos avanzado con el Servicio de Salud, pero claro, como no lo estábamos todavía ejecutando en el ajuste presupuestario. ¿Y tiene costo más o menos por cada niño? Nosotros pagamos por plan de tratamiento en el caso de los ambulatorios, pero sí se puede sacar el valor en el fondo estimado, porque al ser este proyecto se trabaja más que nada por la cantidad total del proyecto, pero sí se puede dividir y tenemos una valorización de cuánto sale un plan residencial y cuánto sale un plan ambulatorio. Luego que cumplen los 20 años, ¿dónde van los jóvenes? Lo que pasa es que Sí, la idea es que pasen a los adultos, si es que continúa su situación, pero lo más importante es que la edad es para el ingreso al tratamiento. Si el joven cumple 22, 23 años y todavía está en tratamiento, y ese tratamiento es lo más pertinente para él, porque quizás ya es adulto, entonces requiere relacionarse con otras personas, ahí se evalúa si es que se pudiese mantener en ese programa o es mejor derivarlo a otro programa. Pero ahí el criterio es clínico, ya más que administrativo. Sí. Consejero. Partidos por Jimenita. Sí, Jimenita. Yo creo que, yo no sé si con bienes nacionales ustedes vieron la posibilidad de algún terreno, porque no es llegar a instalar y arrendar porque tiene que cumplir con condiciones. Aquí no se trata de tratar de cumplir cierto meta y todo el tema, pero en cualquier lugar, para mí, solamente no puede ser. Y tenemos que dar, y si ustedes están acá en el gobierno regional, en conjunto una solución definitiva, porque es algo que se requiere de la región. No nos vamos a hacerlo eso con las cifras del alto consumo de drogas y alcohol en la región, en Puerto Aysén, por ejemplo, y que se mezclan al final en lo que yo no estoy de acuerdo, jóvenes con problemas de salud mental con jóvenes que son adictos. Porque ahí no estamos mejorando ninguno de los dos. Para mí no sirve ese tratamiento. Yo creo que, y yo pienso que el gobernador está, por lo que le escuché la vez anterior, está con la disposición de poder ayudar a solucionar este problema, que es un problema real en la región y que todos han mirado hacia el lado por años. ¿Cuánto tiempo, Domingo? Años. Nos conocemos hace muchos años que venimos hablando de lo mismo y todavía no hay una solución real a este tema. Por ejemplo, los adultos los traen aquí al hospital de Coyhaique, hay un lugar donde los traten y también mezclan problemas de adicción con problemas de salud mental. Y vuelven y recaen por lo mismo, porque necesitan un tratamiento que sea personalizado, trabajar con la familia, pero para eso tenemos que poner las condiciones. Y aquí tenemos un tema, presidente, poder lograr de que se pueda adquirir un lugar o poder lograr de construir un centro definitivo.
Porque yo creo que construir un centro no van a ser 6. Los niños ya están comenzando a consumir drogas desde los 12 años. Y uno los ve en los lugares ahí, en los paraderos, los ve, y que no son niños que se estén mostrando que sean sujetos de atención en estos momentos. Pero la familia vive en este tema día a día, con un tremendo dolor. Y hemos sido capaces como región en todos estos años, a lo mejor no teníamos las cifras anteriormente del consumo que existe hoy día. Pero es terrible en los hogares de ver a sus hijos consumiendo ya alcohólicos o ya con una adicción terrible. Entonces yo creo, presidente, que aquí tenemos que nosotros ayudar como gobierno regional y ver qué podemos hacer, buscar una solución definitiva. Porque si no, este tema va a seguir creciendo y como les digo, no puede ser en cualquier lugar en el centro. Tiene que dar garantía de que este tratamiento salgan los jóvenes, salgan bien, y yo voy más allá. No tan solo los jóvenes a los 20 años, sino que contar con una infraestructura también para los adultos. Sí, sí, en la región. Yo creo que hay que ponerse ya en ese lugar de que tenemos que dar una solución real que hemos mirado todos hacia el lado. No hemos hecho los lesos. Entonces yo creo que aquí hay un tema que hay que buscar a lo mejor en Aysén, no sé, no digo que sea la capital regional, cualquier otro lugar donde hay un espacio donde permita construir las condiciones para una verdadera rehabilitación. Sí. Así que, presidente, tiene una misión. Tenemos una misión. Ana María. Tenemos. Muchas gracias, presidente. Lamento haber llegado atrasada. Por lo contrario, la esperamos. Me perdí la introducción, que es súper importante. Siempre uno aprende cuando está en esta instancia. Bueno, a mí me tocó la oportunidad el 2021, me tocó estar a cargo de bienes nacionales. Trabajamos con Katy Hunter, que estaba de directora de Sí. Barajamos un terreno y se avanzó bastante, pero igual ustedes son súper centralizados. Entonces, por más disposición que hubo, al lado, ahí donde está la PDI, Puente de la hacia abajo, había paños de terreno. Bueno, cambió el gobierno, nosotros nos retiramos y no sé qué pasó en los 4 años Pero siguientes. paños por construir. Sí, paños Terreno. disponibles de bienes nacionales. Y de hecho estaba al lado de uno que estaba para donde se va a construir la cárcel. Más o menos por ese lado, que está pavimentado ese espacio ahí en la calle, y hacia abajo había, bueno, se estuvieron barajando, de hecho se entregaron terrenos a otros, pero lamentablemente Senda se trabó en esto, que va a Santiago, que vuelve, que mira, que evalúa, que no, bueno, pero a lo mejor Senda necesita otra organismo, no sé, ¿cuál depende de ustedes? ¿Justicia? Ministerio del Interior. Del Interior. Entonces, yo creo que Senda es como una ramita de este gran ministerio. Entonces, creo que, con todo respeto lo digo, creo que es como Senda, todas estas instituciones más pequeñas, como que solitos no pueden hacerlo. Tiene que ser la base, en este caso el Ministerio del Interior. Yo me alegro de lo que plantea Jimena, pero soy escéptica en que pasen esas cosas. ¿Cuántos años con un ELEAM? Años para tener el ELEAM que están ahora, años esperando ese ELEAM. Mira, primero conseguir el terreno para que se construya. Estaba construido, pasaron como 4 años que todavía no pasaba nada, porque quién lo administraba, qué se licitaba, qué Senama, qué Ministerio que Bienes Nacionales, qué MIMBU. Yo me tocó ahí verlo como MIMBU, porque, o sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con los chiquillos y las personas que sufren de esto? Exactamente, esos que llegan chiquititos de 13, 14 años, están con 30 y ya pasan a ser, no digo perdidos, pero cuesta más rehabilitar. Entonces, ¿qué hacemos como gobierno regional? Al final nosotros aquí como gobierno regional vemos todo, nos llega, está mirando todo. O sea, al final como que... Y tampoco es esa la tarea, nosotros tal vez podríamos apoyar, pero alguien que tiene que tomar el guante en esto. Es un flagelo. Mira, el cáncer lo estamos abordando también como gobierno regional porque es una enfermedad grave, gravísima. Pero esto otro,
también es grave. También es grave. Sí. ¿Cómo le ponemos para ayudar a nuestros jóvenes, sobre todo a la gente joven? ¿Qué hacemos? Sí. Esto que yo veo, esos números están solicitando, disculpen el desconocimiento, eso o están contando lo que tenían. Estamos contando como cuánto sale en un centro de estas características. Y cuando dicen operaciones se refiere a, no sé, a las mesas, a los escritorios. Más que nada como luz, agua, gas, alimentación, todo ese tipo de elementos necesarios para un centro residencial. Nosotros creemos que una forma, a propósito de lo que señala y también la consejera, tiene que ver con la infraestructura. Y efectivamente, a propósito de lo que usted señala, esto ha sido un trabajo bien coordinado con el Servicio de Protección Especializada, con el Servicio de Salud y con SENDA, ¿ya? Y Bienes Nacionales se dio un terreno al Servicio de Protección Especializada al lado del ELEAM, ¿ya? Partió seguramente de esos años, porque estas gestiones demoran su tiempo y se concretan en distintos periodos. Ahí hay un espacio que se cedió, que se entregó, donde se espera en algún momento contar con presupuesto para que se pueda construir un hospital de día quizá o algo de salud mental, qué sé yo. Pero para nosotros, si bien es una posibilidad, es muy a largo plazo, porque nosotros como Senda no tenemos recursos para poder construir, ¿ya? Pero un aliado que es estratégico para nosotros es el servicio de salud, y ahí nosotros hemos contado con toda la disposición. Para el servicio de salud también es una prioridad tener este centro. ¿Y ese terreno fue traspasado ya? Sí, ya fue traspasado. Sí. Al Servicio de Protección Especializada. Sí, ellos lo tienen. Y un elemento que para nosotros podría ser una alternativa de cómo abordar esta situación es contando con una infraestructura, es comprar una casa. Y que eso, sí, de hecho nosotros el último proyecto que levantamos era en Aysén, porque vimos muchas alternativas en Coyhaique, con bienes nacionales, con distintos organismos, pero Coyhaique igual está saturado o en cuanto al valor, etcétera. Entonces, Aysén para nosotros es una alternativa, porque además allá está la unidad hospitalaria de corta estadía, que está... Sí, pero en el fondo vemos que es parte de una red en un mismo territorio. Los centros residenciales de estas características son casas, de hecho en otras regiones son casas habitacionales, no sé cómo explicarlo, donde tienen que haber 3 o 4 dormitorios, pero es una casa, no tiene la lógica hospitalaria, todo lo contrario, es lo más cercano. ¿Casas arrendadas también afuera? Sí. Todo en todo. La gran mayoría, sí, claro, todas son arrendadas, pero allá los arriendos son más baratos también, pues entonces alcanza con los presupuestos que se obtienen. De hecho, con la licitación, varias regiones lograron tener sus centros residenciales, pero porque el presupuesto de 140 y tantos millones allá sí alcanza. En cambio, a nosotros acá no nos alcanzaba con ese presupuesto, pero principalmente por uno de los elementos que era la infraestructura, que era el arriendo. Entonces ahí efectivamente nosotros en el fondo lo que miramos es qué alternativa hay para poder desde el gobierno regional apoyar y mirar estas alternativas de invertir en infraestructura para poder ocuparla para estos fines. Eso es como lo... Sí. Sobre el costo del terreno. No, de hecho, mejor. Súper bien que se haya avanzado, que se haya entregado ese terreno al servicio de... ¿Sabes si se ha hecho algo ahí? Porque nosotros, a través del gobierno regional, el mismo colega planteó y fue acogido, solicitar a Bienes Nacionales un catastro de todos los terrenos entregados y quienes no hayan hecho nada. Sí. Porque se entregan con la mejor intención, pasan años. A veces un cierre perimetral, a veces no hay eso. En el caso de ustedes, ¿sabes si...? Yo no sé, igual esto fue entregado el año pasado, hace poco tiempo, ya creo que fue como bien al final del año, ya, y me imagino que estaban en los temas justamente de cerrar el perímetro y todo eso, nivelar esos terrenos. Los que no han hecho nada,
pidiéndole a bienes nacionales que lo redistribuyan. Sí, nosotros con bienes nacionales siempre lo que miramos sí fue una casa, porque era una casa ya lista, claro. un inmueble. ¿Cómo? Cumple con la condición de una casa. Sí, sí. Para dar un tratamiento real. Lo que pasa es que las lógicas de estos tratamientos tiene que ver con poder hacerlo desde una mirada bien integral y donde los niños puedan recibir, es como bien similar a las residencias de protección. Sí, por eso en su momento cuando vimos esta infraestructura, que era carísima, sí, pero era un lujo, o sea, era realmente tener un espacio con áreas verdes, pero si no, igual las experiencias que yo he observado, por ejemplo, en otras regiones, Valparaíso, que tengo como la referencia, son casas que tienen un patio, que tienen porque finalmente también se trata de que se pueda abordar desde un enfoque más amplio, no solamente sanitario, comunidad hospitalaria, qué sé yo, porque son niños también, son adolescentes que requieren espacios que sean lo más familiares o de cuidado. Es como su casa y sí, ellos van a un tratamiento tal cual, y vuelven ahí su sí, contención. tal cual, sí, eso. Entonces, las características de una infraestructura es una casa que tenga amplia, que piensa. El peor tema de estas construcciones son los vecinos. Te digo, nosotros tenemos en la calle nuestra, donde la verdad, de hecho la vecina que acaba de morir, sí, ella vendió su casa y a la persona que compró también la vendió. O sea, a los pocos meses ya no aguantaban más los cabros que se subían al techo, despertar el gas. Entonces todos los días carabineros, bomberos, ambulancia, de todos los días. Ahora ya bajó, ahora bajó hace como 2 meses, pues yo vivo en la misma cuadra, bajó bastante. Pero la gente tiene reticencia a que se produzca este tipo de vecinos, Pero bueno, yo siempre pensaba en otras cosas, como lo que tú dices, de 8 millones de pesos que cobraban las monjitas ahí. Son espacios grandes, lugares donde se puedan rehabilitar los chicos. O sea, ese creo que es la finalidad total, que el chico salga después como rehabilitado a seguir estudiando o generar espacios laborales. Sí. Bueno, no sé, como bien dice Jimena, no sé si ustedes van a presentar algún proyecto para que el gobierno regional pueda apoyarle en todo esto. O sea, si hay ese requerimiento y ese respaldo y ese apoyo, si es algo que nosotros podríamos elaborar, insisto, en conjunto también con el servicio de salud, porque mejor ni nombre salud porque no rinde nunca. bueno, me refiero principalmente por el que serían los ejecutores son nuestros ejecutores directos, porque no tenemos instituciones privadas que quieran cubrir estas demandas acá en la región, ONG, fundaciones. ¿Y ustedes aportan igual un porcentaje, un copago o algo? O sea, ahora habría que volver a plantear al nivel nacional la necesidad, ya existiendo como algunos avances en torno a la ejecución, de poder tratar y recuperar el presupuesto que tuvo que ser en el fondo reasignado. ¿Ya? ¿Y este tema lo han tratado usted con la delegada presidencial? Sí, ayer tuvimos una reunión con ella. Bueno, este tema viene del 2023 en adelante, entonces han pasado como varias autoridades en ese sentido y distintas como... pero sí se respalda en el fondo la necesidad de poder tener estos dispositivos en la región. Muchas veces... lo voy a contar, pero los tribunales de familia obligan también y hay que ocupar recursos para contratar clínicas privadas para hacer esto, que lo cual igual está hoy en día siendo observado por los altos costos que se implica. Entonces, esto serían de alguna manera ofertas que permitirían resolver la situación no solo de un joven, sino de todos los que así lo requieran. Incluso con costos menores de lo que significa las clínicas privadas que hacen esto mismo, pero en otros lugares y ahí
son distintas las instituciones las que han sido mandatadas para que tengan que hacer esos pagos. Incluso Senda en algún momento, no nosotros acá en la región, pero sí a nivel nacional, han tenido que cubrir mediante clínicas privadas este tipo de atención. Entonces, eso es como lo que queríamos mostrarle. Y yo creo que igual es bueno poder ir mirando, informarles también a ustedes de lo que se está haciendo, de la oferta que tenemos, porque en la reunión anterior contamos como toda la oferta, ¿se acuerdan? Cuántas personas hemos atendido, los centros residenciales que tenemos, si bien tenemos centros residenciales son de adultos, pero claro, este era específicamente de la brecha del centro residencial para niños, niñas, adolescentes. ¿Cómo ustedes captan o cómo llegan las personas o los jóvenes a ustedes? Sí. ¿Van ellos? Sí, dependiendo de los programas, estos como son de población general que se denomina, puede ser incluso por demanda espontánea. Los establecimientos educacionales pueden derivar, la familia puede derivar, un centro de salud. ¿A salud o a centro? No, directamente al programa. Sí, al programa ambulatorio. ¿Servicio, protección especializada? No, a los programas ambulatorios de Senda, de nosotros. Sí. ¿Ustedes tienen personal para los ambulatorios? Sí, de hecho contamos en la región con los 17 programas, estos 3 que son de infanto-adolescente, ellos reciben demanda espontánea, la gran mayoría de las demandas que reciben son de los establecimientos educacionales, que hacen la derivación directamente al equipo, mediante una ficha, qué sé yo, se analiza el caso y se atiende. Es como... ¿Y Cochrane tienen algo? No, en Cochrane no hay nada. No, solamente el centro de adultos, en lo específico de adolescentes no hay, pero sí de programa de adultos. En el hospital de Cochrane está nuestro centro de tratamiento ambulatorio intensivo que atiende pero a personas adultas, mayores de 18 años. ¿Alcohol? Sí, o sea que tienen consumo problemático de alcohol y de drogas. Sí. Son una solución, sí. Dar una solución como a corto plazo, pero ya pensar en un centro en el que no estén en los hospitales los pacientes. Sí. Necesitamos un centro para jóvenes y adultos. Sí. Hoy en día nuestra brecha son los jóvenes, como le comentaba. El Coyhaique hay uno que es residencial para mujeres, específicamente mujeres, y otro residencial que atiende a hombres, ¿ya? Lo que no tenemos es este. Y también otros ambulatorios más, como nos gustaría tener en Cochrane, por ejemplo. ¿Son que nos han ambulatorios demandado. de hombres y mujeres? No, residenciales. O sea, también hay ambulatorios, pero también hay residenciales. ¿Y esos residenciales las personas, perdona la No, está bien. Vuelven ahí, alojan y los se alimentan y los entretienen, digamos, con actividades? Sí, se hace toda una intervención, es un plan de tratamiento. Porque puedes quedar solo. Lo que pasa es que un plan de intervención. Sí, no, está bien. Le cogen un chiquillo que antes de venirme supe, no, Miguelito le conocido porque cabro tiene 23, 24 años, puro alcohol. Y me enteré que estaba hospitalizado y conversé con unas amigas y me dicen, no, este chico nadie lo viene a ver porque y que es un círculo vicioso. La familia chata seguramente, no lo van a ver, entonces no está esa contención que es importante. Y ahora cuando vaya lo voy a ver, pero uno lo va a ver una vez, 2 veces, toda la semana puede ir, pero ¿quién en la tarde se junta con ese cabrón? Igual nos puede, quizás específicamente del caso nos lo puede comentar, no sé si el equipo ambulatorio ya lo habrá visibilizado, pero allá tenemos el programa ambulatorio, entonces el programa ambulatorio puede hacer la derivación hacia el centro residencial. ¿Ya? Igual, bueno, son personas adultas, los tratamientos son voluntarios, pero se trabaja el tema también. Pero una persona que tenga consumo problemático de alcohol, que esté hospitalizada, el centro ambulatorio que tenemos en Cochrane puede hacer la intervención y evaluar la situación para poder hacer la derivación al centro residencial que tenemos de hombres acá en la región. Igual son podemos salir de esos espacios, también. Sí. Pero como el residencial no es para siempre, sino que es un momento determinado, después vuelven a su localidad y siguen con el programa ambulatorio. Así es. O sea, en resumen, si nosotros como medio, como consejo, hemos construido el ELIAM, hemos construido la PDI y un montón de cosas más. Claro. Sí. ¿Crees tú que podría ser que se construya un centro para
estaba... O sea, yo creo Tendría que... que presentar un proyecto usted. Claro, para nosotros, o sea, lo que yo creo que es como más de corto plazo, perdón si los cortos plazos son de otra manera, es un poco la compra de un inmueble, ¿ya? Que ya esté listo, en el fondo que ya esté... De unos 600 millones de pesos. Sí, ahí yo no sé, claro, me imagino que sí, porque eso es lo que sale en las propiedades y las casas y todo. Pero un poco como la experiencia que tuvo el Servicio de Protección Especializada, pero ellos igual necesitaban, les pasó exactamente lo mismo. No podían tener el residencial de protección porque no tenían un oferente, porque era muy caro el arriendo, entonces ustedes tuvieron es la compra de ese inmueble, que yo entiendo que ahí hubo una experiencia de compra. Hay otras regiones donde efectivamente también los gobiernos regionales han comprado inmuebles para ocuparlo para estos fines, ya sea a nivel de protección o para centros de Me tratamiento. imagino que lo entregan a través de un convenio, no se desprenden de Claro, del patrimonio, digamos. sí. A través de un convenio para hacer un Claro, patrimonio para local, que sea de uso un de este convenio, tipo. salud Sí, o sí. senda. Tal cual, así es, sí. Sí. Ya, que hay que pensar por ese lado. Para inventar, porque a la larga, Rosito, vamos a necesitar un centro. Yo creo Porque esto es una solución parche el comprar una casa. Yo voy a seguir insistiendo en eso porque yo sé del consumo de alcohol y drogas que hay en esa. O sea, se compra la casa Tenemos sin todos descartar esos centros la salmoneros. opción de un centro que haga alguien. Sí, ahora nosotros con un inmueble, como les digo, resolvemos esta oferta, ¿ya? Porque así en el fondo son las características que se requieren, ¿ya? No es una unidad hospitalaria, entonces se requiere otra. Esta es una casa que sea amplia, que tenga espacio, que sea cómoda, donde los niños en el fondo residen, tienen su tratamiento y luego son derivados a sus programas ambulatorios para que continúen ahí. Lo que nosotros esperamos siempre es que los niños estén lo menos tiempo posible en los centros residenciales, ya porque en el fondo se requiere que podamos en el fondo hacer el tratamiento en lo ambulatorio, pero hay casos en los cuales este tipo de intervención se necesita para evitar luego los reingresos a la UCI, todo lo que ocurre con un caso, ¿ya? Pero efectivamente la compra de un inmueble o el tener un inmueble podría abordar esta necesidad y que el presupuesto que se pueda solicitar nuevamente al Nacional podamos destinarlo en los otros ítems. Sí, como los gastos que se han hecho para los traslados de la gente que viajan hacia Santiago a los hospitales. Aquí hay un lugar donde llega la gente y el gobierno regional ha aportado La casa de acogida. la casa de acogida, todas esas cosas. Pero tú lo has mirado desde el punto de vista de Coyhaique o has mirado otras localidades. Aysén miramos también, claro. de hecho ahí hicimos... Pero Valle vimos Simpson, todas esas cosas. ¿No? O sea, lo que pasa es que como la idea es que esté el programa ambulatorio y residencial juntos, también se espera que sea porque acá van a haber también jóvenes que no van a residir en el lugar, ¿ya? Que van a hacer su tratamiento ambulatorio, ¿ya? Como ¿Dónde que están ustedes? Salud, en este caso. Claro, o sea que sea de fácil acceso para las personas Claro. que van durante el día solamente. ¿Y dónde están ustedes actualmente? ¿En Senda están arrendando ustedes? O sea, claro, una cosa es la oficina regional, pero por ejemplo en la casa que habíamos visto en Aysén, donde está el programa ambulatorio, esa está central, pues es como cerca de ahí. Y un arriendo. Y es un arriendo. Pero claro. donde actualmente tienen su oficina. Nosotros sí, Tienen arriendo. sí, todo es arriendo en ese sentido. Sí. No sé, bueno, yo miro desde el punto de vista del privado, no estoy mirando el visto desde otro punto de vista, pero pienso que un terreno de unos 600, 700 metros se puede construir una parte donde ustedes estén también y hasta otro sector. No sé, Sí, igual son espacios, porque son distintos como los contextos de intervención de la oficina regional que tiene un carácter técnico y administrativo. Entonces como que esto es netamente oferta de atención, ¿ya? Y el resto que es la oficina regional, que es donde estamos nosotros, que es un espacio en realidad administrativo más que nada. Pero como les digo, yo creo que es como similar quizás al requerimiento que hizo el Servicio de Protección Especializada en su momento, porque que tenía la misma necesidad y que el gobierno regional financió la compra de un inmueble. Eso. Hay que seguir trabajando entonces, pero corto, la radio, porque estamos hablando de 397 millones de pesos.
y hay un equipamiento que debe ser bastante alto, los arriendos. O sea, la experiencia que nosotros tenemos es que la casa del residencial de mujeres hoy en día, que el segundo presupuesto, el que efectivamente es la otra experiencia, Sí. sale como alrededor de 2,5 millones, 2,6 millones el arriendo mensual. Ya, es como el 20 y tantos % del presupuesto, ya, de ese ítem. ¿Y qué capacidad tiene? Ese es para 7 mujeres. Ah, ya. con sus hijos si es que se requiere. Sí, Sí. pueden ingresar con, Sí. con niños menores de 10 años, Sí. de 5 años. Y ahí la alimentación, todo va por cuenta del programa. Sí. Sí. Medicamentos, exámenes, todo lo que se requiera se desarrolla ahí. Y es una casa, no lo voy a decir específicamente dónde está, pero está en el centro, como que no... Es una... ¿Cómo estuvieron acá contándonos acerca de ese programa? Es un inmueble como que... ¿Tienen un convenio de relación con la municipalidad igual? Sí, es que se hacen varios convenios, no sé si se referirá a lo mismo, pero es una casa, tiene espacio, áreas verdes, tiene como todas esas comodidades, y el arriendo más o menos sale como 2,5 millones, creo. Sí, es que cuando se ocupa como para estos fines, me imagino que se pone más caro también el valor del arriendo. Pero ese está dentro del presupuesto de los 390, entonces por eso mostrábamos como los dos ejercicios. El de arriba es con esta casa que era espectacular de los 8 millones, que era realmente un sueño, y el de abajo es el que actualmente estamos desarrollando con el programa residencial de mujeres. ¿Ya? O sea, en resumen, si ustedes necesitan adquirir un terreno, ustedes solicitan al gobierno regional el arriendo o le necesitan también el gasto del personal, la operación anual y la inversión. O sea, en este momento Senda no tiene ese presupuesto. No hay nada. Pero más yo creo que es algo que efectivamente se puede volver a requerir cuando exista mayor alternativa de uso de ese presupuesto. Si eso fue lo que nos pasó. Como no lo estábamos ejecutando, ¿Y por qué no lo ejecutaba? porque no teníamos de hecho, No estaba en casa. claro, no estaba en la casa, hicimos todas las gestiones y todo ¿Tanta eso. casa que se ofrece? Sí. Pero no alcanzaba para el arriendo. Y lo otro que no puede ser en cualquier Sí. lugar porque van a tener problemas. Claro, no alcanzaba para el arriendo. Y el último ejercicio que hicimos, que fue de modificación en el marco del ajuste presupuestario y una reasignación, logramos llegar a un presupuesto, pero como en el momento no se estaba todavía ejecutando, se sacó ese presupuesto. ¿Ya? Que esa fue la modificación que tuvimos que hacer ahora del convenio del Servicio de Salud. De hecho, ahí se esperaba que en el mes de septiembre íbamos a iniciar como ya con este programa y todo. Pero claro, como no se estaba ejecutando, obviamente había que tomar decisiones y Sí, pues nosotros en el gobierno original nos pasó que había muchos files que estaban ahí en carpeta Claro. y, Sí. y esperando y nos pasaban los meses y no se ejecutaban. Sí. Y viera cómo Sí. viera O cómo sea, tú avanzó. tendrías que presentar un presupuesto con respecto a la operación anual, al personal y a la inversión de equipamiento, que eso es por primera vez. Claro, claro, y yo sigo insistiendo que a nosotros para poder resolver esto en el corto plazo se requiere más que del terreno como tal, porque eso es hay que construir y todo, es un inmueble que ya cumpla con características para estos fines. Aquí trabajando la sí. alternativa. O sea, sí, es por eso le digo, una es de corto plazo y otra es de Claro, más largo porque plazo. para Sí, sí. Este gobierno regional puede tener a lo mejor la voluntad, pero De la puede compra de un después inmueble. otro que diga no, pues no corresponde, porque corresponde al Estado, al sector. Sí, sí. Y que es la mirada que hemos comenzado también a hacer, porque hoy día el gobierno regional está para todo. Y los sectores se están desligando de su función. Esa es la triste realidad que estamos para nosotros viviendo. Que todo se viene desde acá. Pero el gasto personal lo tienen ustedes ya cogido, ¿no? Eso era lo que estaba en el presupuesto que se había adjudicado. Alcanzaba para gastos de personal, para gastos operacionales, de hecho había un porcentaje que era para habilitación, pero claro, en el tema del arriendo en ese momento se iba mucho presupuesto, entonces ahí ya no alcanzaba. Entonces, No obstante, ustedes tienen arriendos funcionales, que eso están Nosotros tenemos tienen en este momento algo, acá. Sí. pero son para los otros programas. Nosotros- Claro, sí.
no para este específicamente, no, para los otros programas que están principalmente adosados, porque son ambulatorios, a los centros de salud, al COSAM, a las postas rurales, etc. Pero también en los residenciales sí está esta experiencia del residencial de mujeres, y ese sí es un arriendo. ¿Y ese está asegurado con su presupuesto? Sí, es de 3 años este proyecto. ¿Ese lo financian ustedes en el gobierno interior? Nosotros lo financiamos, pero en conjunto con el Servicio de Salud, porque ellos hacen un aporte propio de 130 y tantos millones, nosotros de 259, y ese es el total. Pero se lo ejecuta el Servicio de Salud. Todo lo tiene que ejecutar alguien, el SENDA no tiene la facultad de ejecución directa, o lo ejecuta un privado o lo ejecuta un público. El privado no le es muy atractivo esto porque no dan los números, y el público hace esfuerzos de todos lados porque sabe que en realidad es una necesidad de salud, porque es un problema de salud mental. Entonces hace aportes propios de esas características que habitualmente tiene que ver como, no sé, el psiquiatra o otro personal que se distribuye, que es parte de su planta en el fondo. Esa es como la situación. Honestamente yo creo que para una resolución de corto plazo, insisto, porque efectivamente la construcción y todo en este terreno que se entregó y todo es una alternativa de resolución, no solamente de este tema, sino de la salud mental de niños, niñas y adolescentes en general. Uno de esos es el consumo problemático de sustancias, pero también hay otras situaciones de salud mental donde también se requieren intervenciones. Es poder contar con un inmueble que ya exista. Y con cupo para 6 personas. Y con cupo para 6 personas, que en estricto rigor debería ser, nosotros ahí podemos definir cuántos metros cuadrados son, según las experiencias que se tienen, pero y eso cuánto saldría más o menos calculado a la región de Aysén, mirar quizás la comuna de Aysén, porque pudiese tener valores menos, no sé, ahí yo no me manejo tanto en lo que son las propiedades, pero poder hacer un levantamiento en ese sentido. Si lo que nos importaba mucho era que ustedes estuviesen al tanto de esta situación, y que pudiesen en el fondo mirar si es que de alguna manera desde el gobierno regional se puede mirar una iniciativa quizás con similares características a las que ocurrió con el Servicio de Protección, y de mirar la compra de un inmueble para estos fines. Por la compra de un inmueble. Por la compra de un inmueble, sí. Ese es el punto final. Ese es el punto final. Que mira, yo... Pero para 6 personas... No, porque serían las 6 más los 18 ambulatorios. Ya. Sí. Por eso los ambulatorios no requieren habitación, sino que es espacios comunes, es los box de atención, la sala, entonces son otras características, pero que responden en una casa tipo. Sí, yo conozco algunas casas que están a la venta, justamente ahí al lado de los chinos, en Baquedano. ¿Cuál de los chinos que tenemos? De los chinos de Baquedano, ahí al frente donde está Oncológico. Sí, frente, hace tiempo, ese mechero se vende, hace tiempo. Y atrás tiene una casa espectacular. Estuvo trabajando el CNI, estuvo Cernatura ahí. Estuvo Cernatura y adelante está la óptica. Ya, sí. En el chino de acá yo estaba afuera. En los chinos de Baquedano, frente al Oncológico. Sí. Adelante hay una casa que tiene la óptica y atrás estaba Cernatura, una cuestión grandota. Sí. Espectacular, y tiene a Hal River. Y es central, muy central. Y esa tengo entendido que vale entre 600 y 700 millones de pesos. Y hay otras casas que están dentro de esa cuadra que también están en el orden de los 600 millones de pesos en ese sector. Sí. O sea, como están los precios acá, he visto otros mucho más lejos y carísimas. Claro, eso es. Sí. En esa cuadra hay como 3 casas grandotas que se están vendiendo, pero se ven difícil de poder vender. O sea, claro, si no es para un fin que requiere hoy en día una casa tan grande, habitualmente se pueden ocupar para fines más de este tipo. Pero sí, es la compra de un inmueble. La compra de un inmueble. O sea, ese es el fin. La compra de un inmueble, ya llegamos al punto final. Pero yo igual quería que supieran como ¿por qué ese inmueble? ¿Para qué se necesita? ¿A qué necesidad de salud responde? De salud mental en este caso. ¿Qué pasa al no tenerla? Me interesaba que pudiesen ustedes saber todo eso, toda esa historia que hay detrás del no contar con esto acá, con esta red. ¿Algún comentario más, consejero? No. Quedamos con una misión dura.
Pero tienen que presentarle, creo, presidente, al Sí. gobernador Claro, la lógico. solicitud y seguir buscando la alternativa, porque esto es algo inmediato. Solucionar un tema de ahora, Ujú. pero son más los que consumen, son más los que tienen adicción. Entonces, como región no podemos, eso es mirar hacia el lado, no dar una solución, digamos, más global, más amplia. Y Domingo, a lo mejor tú, el cercano al obispo, ¿cierto o no? Anteriormente, Fue. no mucho. Te están grabando. Y ahora. No te olvides que estaba abandonada. Pero el hogar de Cristo fue construido por nosotros también. Mira, Ahí está. Sí. hay una experiencia Claro. ya. Claro. El hogar de Cristo fue construido Ese por diseño tuve que ver. Claro, Claro, estuviste sí. ahí, tú me metió en Dice que eso es importante, es un súper buen ejemplo. Mm. Porque, ¿y a quién acogen el hogar de Cristo? Hay gente, no es que generalmente van las personas que viven, van en la noche. Sí, Está abierto para todos. sí. Mm. Entonces, con mayor razón para los cabros. Así es. Estoy a punto de vender mi casa. Pero abrí un poquito. Sí, allá en ese sitio al lado de la catedral, la casa de los papos, que se quedó tirado, abandonado ahí, que es un terreno amplio, no sé si, no creo que vayan a volver a construir, porque ya el obispado no existe. Y en eso con Lorena Guerrero, hace años atrás habíamos pensado haber hecho ahí un centro de rehabilitación. Ujú. Estaba limpiado como ella, como directora del hospital de esa, pero se quemó porque estaba abandonado, lo quemaron. Pero el terreno está. El terreno está. Hay hartas casas en venta. Oh, Es muy caro. te digo yo, hay una casa por cuadra. Hay una casa por cuadra. Pero Aquí de hecho sí. nosotros en No sé en Calle cómo está la venta de Igual casa. se pasa, ¿no? Hay casas ¿Ah? que ya se están cayendo y tremendo valor. claro. Y cada vez va a ser más caro esta región, porque sobre todo Coyhaique, que hoy, ahora es el destino de todos los chilenos a vivir a Coyhaique. Exacto. Claro. Ya. Acá son 30 millones de pesos que se van en puro arriendo al año. Sí. En puro arriendo, o sea, no es un bien que va a quedar ahí, por último, si no es el centro residencial, después lo podrá ocupar otro, es solo arriendo, entonces, sin lugar a dudas, por eso es como una inversión, siento yo también, de tener inmuebles que tengan ese tipo de O sea, de el uso. gobierno regional compra un par de inmuebles y solucionamos hartos temas de varias demandas que hay De programas Sociales. sí. Sí. Social. Mm. Pero podrá. No lo sé. Buscar una casita fiscal por ella. También. Oh, es que nosotros la pedimos un Fiscales. montón. Las casas fiscales se están usando, hay otro... Nosotros también Ahí hay otro tema. le entregamos a bomberos bienes nacionales en ese periodo porque iban a construir el cuartel. Entonces la parte administrativa se viene aquí a Las Nieves. Hay una casa fiscal aquí cerquita de la regional, se le entregó a bomberos para que tengan su oficina, su Y esas casas que están al frente del hospital, que son también de funcionarios. fiscales, sí. ¿Lo tienen identificado en alguna casa fiscal usted? Lo que pasa es que cuando hicimos el ejercicio con bienes nacionales estaban utilizadas por funcionarios, lo que nos explicaban, y ahí había todo un tema detrás como con el uso. Y, Sí, por lo menos. de hecho hubo una casa en un momento también de justicia, Poder del Poder Judicial. Judicial, que se había desocupado y que era perfecta, pero al final obviamente se Hay decidió una casa que se se usara entregó- en hay una casa que funcionarios. se entregó a los periodistas. Sí, también. Ah. Igual nos comentaron de eso. Y sí. esta entonces no la ocupa nadie. El servicio de salud ahora, ¿Ah? parece que el Se servicio de tomó- salud ahora lo está lo tomó- ocupando. la tomó. Ahora se hizo no hacen al final. Que debería- esa es la A mí nieve. me la En tendrían la calle que- Ejército. Sí, no importa. Hace poco se entregó una casa fiscal igual para la medicina en Marcelo. Muy frágil. Sí, también. Igual dijimos, claro, cuando llegamos nosotros me dijeron justo. Sí, Y ahí al frente, donde estaba, tuvimos Chile Compra, ahí el Lillo con el rastro y esa casa azul, no sé quién la tiene ahora. Y yo con el raso. Es una casa azul, después tuvo el medio ambiente con su recambio de calefactores. No, pero ahí está. ¿Quién está ahora? Está Cultura. El Ceremi Cultura, el Lillo 170 y tanto. Tanto arriendo que se... Es el Ceremi Cultura, ¿sabes? Por donde estaba anteriormente. También cultura no tiene cultura Lillo. arriba, todo el... El Lillo. El Villa con la basurilla. Sí,
¿Con el raso dices tú? Sí. Ah, no, yo el Lillo con una porque acá. Sí. No, el niño con el Rhapsody. No. No sé el qué está ahí, Lillo. por será medio ambiente todavía. Probablemente es medio ambiente. Ese era de bienes, es de bienes nacionales, se transfirió a Chile Compra en esos años, luego se dividió. Ah, ya. Tuvo el centro Sí, allá al lado de la Universidad Austral, de la Universidad de Austral, la Universidad de Aysén, al lado. Sí, al lado de Al la lado. clase Ah, acá. pero es chico eso. Es chico eso. No, eso es. Y bueno, había un terreno de Carabineros que ocupaba Carabineros, pero lo dejó abandonado. Esta es la farmacia Hay Cruz que Verde, hablar con la Yoconda Navarrete. donde vivía el mayor de Carabineros antiguamente en ICE, entre la escuela ICE y la Cruz Verde, en esa. Esa casa está abandonada y se está cayendo a pedazos porque la abandonaron. Y no sé, parece que le viene el Nacional. Deberían hablar con, habría que preguntarle a Yoconda. Allá en Puerto ICE. La pena que hay sargento de ahí, esa casa está tirada. ¿No era de Carabineros, no? Era una de Carabineros, era una casa Sí. antiquísima, con una madera dentro Que vivían los maravillosa. jefes de Carabineros, digamos, era como Sí, el sí. comisario, no sé, el prefecto. Sí, el coronel vivía ahí. Sí. Yo le quería consultar porque mañana entiendo que sí se presentaría, o sea, el acta o lo que... Se ¿Hay sabe algún otro de lectura del antecedente que acta. cree que deberíamos tener para ese momento o algo más que quisieran, pudimos preparar? creo que- Es lo que significa hasta mañana Es nomás, una pero... Es una Si alguien exposición, pregunta, ¿no? nomás, Sí. Una va a poner el es una presidente. exposición que se Pero va es como a- similar a esto. Lo mismo. Ah, perfecto, ya. O sea, se sí. hace un resumen Lo de... que se Sí. conversó acá. Se hace Ya. una minuta. Se hace Ok. una minuta y Ya. el asunto final es la compra de un De un inmueble. de un Y inmueble. ahí de Y ahí repente no se se ofrece va a la notar. palabra a los coris que quieran. Ustedes no Y de repente, De de repente Y quieren que tú tienes preguntar que estar, algo. sí, tienes Sí, que no, estar. sí, por eso si era por Porque si si hay alguna consulta, tú tienes que necesitaban algún otro responder. antecedente que podíamos traer para mañana. Sí, no, se le da consulta a los No, consejeros sí. y tú respondes a las Sí, respuestas sí, sí. del tema y Sí. que llevar justamente la misma presentación. En también. definitiva, entonces quedamos a la espera de una propuesta por parte de Sí. Senda para la compra de un inmueble, ¿eso no? Eso es lo que está solicitando en este momento. Es la compra. Y tú podrías darte una vuelta por bienes nacionales, tú que soy más cercano a Evópolis. Sí, puede estar cercano, bastante cercano a tu zona. Ya, Debería para darte una vuelta, encontrarse, No, yo creo que Hablar con la pregunta igual Yoconda. formal. Sí. hacer una Podríamos pregunta. pedir- Si no, Sí. presidente, podríamos tomar un acuerdo y oficiar habilitaciones formalmente. Claro. La disponibilidad. Si existe algún inmueble. Independiente que se vaya, que vaya a comprar algún bien, si salga para el gobierno regional, sí que se puede. Ujú. Bien, le agradecemos. Muchas gracias a Victoria, ustedes por Domingo, todas las a todos. preguntas, por el interés. Nos ayuda también porque a veces, Ya. justamente lo que usted dice, un caso que está en Sí. algún lado, existe una red de atención, existe una oferta de tratamiento para personas adultas, hay un residencial, así que vamos igual a preguntar por ese 11. caso que Sí. está hospitalizado. Ya, 11:20 horas damos Eso. cierre Hoy entonces. muchas gracias porque se dieron todo el tiempo además de escuchar. No, todo lo contrario. Ya. Eso. Muchas gracias. Un gusto.